y el derecho confluir en un mismo idioma sencillo y directo para que los ciudadanos comprendan cada vez mejor las decisiones de los fiscales y las resoluciones de los jueces? Desde hace algunos años surge en el Perú la especialidad del periodismo judicial, que tiene por objetivo informar los procesos judiciales más importantes. Pero los ciudadanos realmente comprenderán las noticias judiciales. Acompáñenme en este reportaje. Salimos a la calle para conocer si realmente las personas comprenden lo que la prensa informa sobre los procesos judiciales y les consultamos sobre el caso más mediático, el de Keiko Fujimori, y qué le pedirían a los medios de comunicación en caso de no entender los conceptos. ¿Tú sabes por qué ha estado en la cárcel ella? Sí, por temas de, bueno, sobre todo de dinero que ha estado robando y esas cosas. ¿Sabes si era una detención, una prisión preventiva o ya era una sentencia? ¿Podrías identificar? Era una prisión preventiva. En caso de Keiko Fujimori, si ya está sentenciada o no. No sé, pero lo que sí sé es que tienen varios procesos, ¿no? Y graves, ¿no? Claro, está sentenciada, pero no estoy al tanto del tema. Cuando usted escucha, lee o ve las noticias, ¿entiende todos los casos judiciales? No entiendo lo que es en la parte jurídica, lo que es leyes, no entiendo muy bien. No es una sentencia, lo que he tenido es un tema como para que no se fugue del país, una prevención, pero sentencia todavía no. Lo poco que ve, ¿lo entiende o no lo entiende? Más o menos. ¿Qué creen que le falta a los periodistas? ¿Les falta claridad, explicar mejor los conceptos? Sí, falta que ellos sepan informar bien esas cosas para que la gente entienda, ¿no? ¿Usted sabe qué es una prisión preventiva? Sí, cuando los detienen, creo, antes de ir a la cárcel. Ya. ¿Sabe qué es una detención preliminar? No. ¿Usted qué les pediría a los periodistas? ¿Cree usted que es un poco responsabilidad de ellos? Sí, que nos expliquen un poco de los artículos de las leyes, que nosotros como ciudadanos no entendemos muy bien. No entiendo hasta cierto punto porque no dan una información completa. Si bien es cierto, el tema jurídico es muy complejo, hasta bueno para mí, porque no sé los términos algunos términos no los tengo en conocimiento, pero quisiera que sea un poco más conciso, más simple para las personas. Entre las confusiones más cotidianas de los ciudadanos peruanos figuran los conceptos de detención preliminar, prisión preventiva y sentencia condenatoria. Se trata de tres figuras previstas en el Código Procesal Penal a través de las cuales las personas quedan privadas de su libertad. Los fiscales solicitan estas medidas en diferentes etapas del caso ante un juez o jueces. Pero, ¿qué es una detención preliminar? Es una privación de la libertad, pero inicial. El objeto de esta detención preliminar es que el fiscal pueda asegurar dos cosas. Primero, acopiar elementos de convicción y en segundo lugar, pueda tener a la mano a la persona a la que supuestamente él considera es un presunto sospechoso del hecho delictivo. Reúne ciertas características y tiene un plazo perentorio pequeño para que el Ministerio Público, quien es encargado de la actividad de investigación, pueda, en ese pequeño espacio de tiempo en donde la persona está privada de su libertad, realizar ciertos actos de investigación inmediatos. El pedido se hace ante un juez de investigación preparatoria y no es necesario realizar una audiencia. El plazo máximo de una detención preliminar es de 7 días. Sin embargo, de forma excepcional puede durar entre 10 y 15 días para presuntos delitos más graves como organización criminal o tráfico ilícito de drogas. Y ahora veamos qué es una prisión preventiva. Que es un derecho fundamental la presunción de inocencia. Eso es fundamental. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los ciudadanos somos inocentes mientras no hay una sentencia que diga que somos culpables. En la prisión preventiva hay una excepción, pero hay una excepción en la cual se le limita la libertad a una persona en forma cautelar, o sea, preventivamente, ¿no es cierto?, para asegurar el resultado del proceso. Y ahí sí tiene que mostrarle al juez ciertos requisitos, como son
graves elementos de convicción que vinculen a esta persona con el delito, con el hecho malo. Que la pena sea superior a 4 años y que existe un peligro procesal, dentro de lo cual se va a evaluar si tiene un arraigo domiciliario, laboral, personal, familiar, y si va a entorpecer la investigación. La prisión preventiva puede durar entre 9 a 36 meses y depende si el caso es simple, complejo o de criminalidad organizada. Esta prisión es solicitada por un fiscal ante un juez de investigación preparatoria. En este caso sí se desarrolla una audiencia y el fiscal debe presentar graves y fundados elementos de convicción que no son otra cosa que posibles pruebas o indicios del presunto delito cometido por él o los investigados. Y finalmente veamos de qué se trata la sentencia condenatoria. Si se demuestra en juicio que la persona X verdaderamente cometió un delito, entonces se logra una sentencia condenatoria. Entonces estamos hablando de que esa detención preliminar o esa prisión preventiva, que eran medidas temporales con fecha de inicio y fecha de fin, pasan a ser ya medidas definitivas, ya no temporales. Entonces ya es una prisión definitiva por el plazo de la sentencia. En la sentencia el magistrado, el Poder Judicial, señala sobre qué cargos está imponiendo una sanción a la persona que cometió el delito. El fiscal va donde el juez y le dice: señor juez, yo estoy convencido y tengo las pruebas suficientes de que el señor fulano de tal es autor de este delito. Y por él pido una pena de tal, y pido una pena de tal y una reparación civil de tal. ¿No es cierto? O sea, el fiscal va convencido de que los hechos ocurrieron de la manera como él se lo va a presentar al juez. La defensa le dice al juez: no señor, los hechos como indica el fiscal ocurrieron, no se materializaron de esa manera. Entonces el juicio es el debate entre lo que dice el fiscal, cómo ocurrieron los hechos, con lo que dice la defensa, cómo ocurrieron los hechos. Al final, el juez, que es el imparcial, emite una sentencia y define realmente cómo ocurrieron los hechos. La sentencia se logra normalmente al cabo de varias audiencias. Se desarrolla ante un juez unipersonal o un juzgado colegiado compuesto por 3 jueces. Las condenas varían dependiendo de la gravedad del delito, pero la más drástica es la cadena perpetua. Pero, ¿qué dicen los especialistas al respecto? ¿Se debe informar sobre los procesos judiciales? Yo considero que sí, que es muy importante que los medios de comunicación informen sobre los procesos judiciales que pueden existir, por 2 razones. Primero, un proceso judicial es un hecho que afecta a la sociedad. Entonces de ahí viene de repente el desfase entre lo académico periodístico y lo académico y estructurado. ¿Consideran que la prensa informa correctamente? Los periodistas a veces confunden los conceptos, ¿no? Confunden una prisión preventiva con una sentencia, confunden una culpabilidad con una presunción de culpabilidad. Es importante la participación de la prensa. Es muy importante que la población se compenetre en ciertos casos que son relevantes. ¿Qué le falta a la prensa para mejorar su mensaje? Si los periodistas quieren hacer periodismo judicial, yo creo que tiene que haber una capacitación en este tema, ¿no? Entonces, ya no pasa, creo, por el tema de la prensa en sí, ya pasa por el tema de la población. La población no tiene pues la capacitación suficiente. Sin duda, son las investigaciones y procesos penales los que más captan la atención de los ciudadanos y por ello es necesario que los periodistas mejoren sus contenidos y explicaciones para tener a una ciudadanía mejor informada.